Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno es poder reunirnos un domingo más. Pongámonos en pie, vamos a abrir nuestras Biblias y les invitamos a que busquen el Salmo capítulo 30. Salmo capítulo 30, vamos a estar meditando en este salmo esta mañana. Vamos a preparar nuestros corazones a venir con humildad delante de nuestro Dios. Salmo capítulo 30. Amén. Dice así la palabra del Señor. Te ensalzaré, oh Señor, porque me has elevado y no has permitido que mis enemigos se rían de mí. Oh Señor, Dios mío, a ti pedí auxilio y me sanaste. Oh Señor, has sacado mi alma del Seol y has guardado con vida para que no descienda al sepulcro. Canten alabanzas al Señor, ustedes sus santos, y alaben su nombre, porque su ira es solo por un momento, pero su favor es para toda la vida. El llanto puede durar toda la noche, pero en la mañana vendrá el grito de alegría. El salmista continúa más adelante en el versículo 10. Escucha, oh Señor, y ten piedad de mí. Oh Señor, sé tú mi ayuda. Tú has cambiado mi lamento en danza. Has desatado mi ropa de luto y me has ceñido de alegría, para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada. Oh Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Amén. Oh Señor, te damos gracias, Señor, por siempre. Señor, gracias porque tú, Señor, nos has dado vida. En ti, oh Señor, encontramos el perdón de nuestros pecados. Oh Señor, te damos gracias porque tu misericordia es para siempre. Te damos gracias, Señor, porque clamamos a ti, Señor, y tú nos respondes. Te damos gracias, Señor, porque tú no nos dejas solos, sino que cada día podemos ver tu mano, Señor, obrando en nuestras vidas. Te alabamos, Señor, te exaltamos. En esta mañana venimos con acciones de gracia, venimos con humildad para postrarnos delante de ti y reconocer que tú eres el Señor. Venimos, Señor, para cantarte a ti, oh Rey de Reyes, Rey, Señor de Señores, aquel cuyo nombre es Santo, Santo, Santo. Ese nombre, Señor, que será confesado por toda lengua. Oh Señor, tú nos creaste para alabarte, tú, Señor, nos redimiste para alabarte, Señor. En esta mañana queremos alzar nuestras voces y proclamarte, alabarte a ti, Señor, porque solo tú eres Dios. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Redentor. Y a ti, Señor, te alabamos, porque solamente tú eres digno. Solamente tú, Señor, eres digno de recibir toda la gloria y toda la honra, Señor. Y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén. Amén, hermanos. Así, con gozo, con convicción, cantemos a nuestro Dios y alabemos su glorioso nombre. Al Rey.
adoración. Yo te sigo, te escucho, yo te amo, siempre lo haré. Yo le canto, le alabo al Rey que es digno. Yo le amo, le adoro, me postro ante sus pies. Yo le canto, le alabo al Rey que es digno. Yo le amo, le adoro, me postro ante sus pies. Príncipe de paz, para ti yo viviré. Yo le canto, le alabo al Rey que es digno. Yo le amo, le adoro, me postro ante sus pies. Yo le canto, le alabo al Rey que es digno. Yo le amo, le adoro, me postro ante sus pies. Príncipe de paz, para ti yo viviré. Príncipe de paz, para ti yo viviré. Príncipe de paz, para ti yo viviré. Amén, mis hermanos, ese es nuestro Dios y que esa puede ser siempre nuestra oración, que siempre podamos vivir para su gloria y para su honra. Y es increíble, mis hermanos, el ver cómo un Dios tan santo, tan bueno, se hizo pecado por nosotros. Dice el libro de Efesios capítulo 2, dice: y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestras carnes, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estamos llenos de pecado, pero la historia no se queda ahí. Dice el versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente por Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos, y con Él nos resucitó. Increíble, mis hermanos, cómo siendo tan pecadores, Dios nos amó, nos ama y mandó a su Hijo. Y hoy podemos cantar y confesar de que ciertamente tenemos mucho pecado, pero ciertamente la gracia del Señor es más grande que cualquier pecado. Y ya nada nos puede alejar de Él. No importa qué pecado cometamos, la gracia del Señor es más grande. Así que queremos cantar esta canción, es una canción nueva. Nos invita a reflexionar y pensar en eso. Tenemos mucha falta, pero la gracia del Señor es más grande que cualquier nuestra falta. Así que mientras cantamos y nos aprendemos este nuevo cántico, meditemos en la inmensa gracia de nuestro Dios. Gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida
me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esta deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Son muchas, su gracia es mayor. Su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es Muy buenos días, mis hermanos, sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Un día más el Señor ha permitido que estemos acá adorándole, exaltándole y aprendiendo de su palabra. Sean bienvenidos los que nos sintonizan también a través de las redes sociales. Y si hay alguna persona nueva aquí o algunas personas nuevas que nos están visitando por primera vez, me gustaría que se pongan de pie para darle la bienvenida. Buenos días, hermana, bienvenida. Buenos días, bienvenida. Bienvenida. Muchas personas nos visitan nuevas. ¿Alguien más? Sean todos bienvenidos. Bienvenida también, hermana. Sí, es que hay que mirar para todos los ángulos. Muy bien. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Esperamos que se sientan a gusto y que la palabra de nuestro Dios sea reconfortante para ustedes. Tengo un pequeño versículo acá para iniciar. El Salmo 150. Salmo 150. Dice así la palabra del Señor. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocinas. Alabadle con saltero y arpa. Alabarle con pandero y danza, alabarle con cuernos y flauta, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén. En eso estamos ahora en este momento, alabando a nuestro Dios con nuestras voces, con los instrumentos, con los panderos, con lo que tengamos, alabamos siempre a nuestro Señor.
Esa fue una de las razones para las cuales fuimos creados, para alabar a nuestro Dios. Padre amado, Padre bueno, gracias, Señor, porque tú has permitido que estemos acá una vez más, alabándote, exaltándote y glorificándote, mi Señor. Te damos la gracia en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo
nos muestres, Señor, a Cristo en esta mañana, Señor. Estamos hambrientos, Señor, y solamente Cristo es el pan de vida. Solamente Cristo puede satisfacer. Solamente en Cristo podemos encontrar la plenitud. Solamente en Cristo podemos encontrar lo que puede llenar nuestras vidas. Oh Señor, nos postramos delante de ti y oramos, Señor, de que tú nos muestres a Cristo en esta mañana. Habla, Señor. Llénanos, hácenos de Cristo, Señor. ¿A dónde más, Señor, podemos ir nosotros? Si solamente tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Pero te pedimos de que tú nos hables, que tú muestres a Cristo, Señor. Que tú reveles, Señor, tu gloria. Que tú reveles, Señor, a Cristo a través de tu verdad, Señor. Y que podamos confesar que Cristo es el Señor. Háblanos, Señor, y muéstranos a Cristo en esta mañana. Y es en tu poderoso nombre que oramos. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Sean bendecidos en este día, un domingo más que el Señor nos regala para adorarle y glorificar su nombre. Yo sé que oramos, pero yo quiero orar nuevamente para que nuestro corazón esté abierto a la palabra del Señor, que sea Él hablándonos en este día, que sea Él cambiando las cosas que Él entiende que debemos de cambiar, que sea Él atrayéndonos más a Él, que haya una adoración cada día más en nuestro corazón, una adoración genuina, que Él sea el Rey de nuestras vidas, que Él sea el guía de nuestras vidas. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te pedimos perdón por nuestras ofensas. Venimos a ti conscientes de nuestra necesidad de ti. Sé tú, Padre, permitiéndonos escuchar tu palabra, no ser simplemente oidores olvidadizos, sino hacedores de ella, Padre. Te damos gracias por cada uno de los hermanos que está aquí en esta mañana, por aquellos que vienen de camino o los que no pueden venir por alguna razón, para que tú también, a través del culto virtual, le estés hablando a ellos, Padre, y nos haga crecer como la iglesia que tú quieres que seamos, Padre. En tu nombre, Jesús. Amén. En un concierto, el 30 de septiembre de 1974, el llamado rey del rock and roll, Elvis Presley, sorprendió a más de 17,000 espectadores luego de ver a una docena de chicas con una sábana grande con letras gigantes que decía Elvis Presley es el rey. Presley, como siempre se comportaba de una manera jocosa, medio en broma, se acerca a las chicas y le pide que bajaran la sábana. Al ver la reacción de las chicas de que no la bajaron, ya de una manera más seria se dirige nuevamente a ellas y les dice que bajen la sábana. Al entender que la cosa iba en serio, las chicas bajaron la sábana, la enrollaron y una de ellas se quedó con la sábana. Más adelante en el concierto, como todo lo que él hizo se quedó grabado, se puede ver a Presley acercándose a la chica que tenía la sábana y diciéndole, el rey es Jesús, no yo. Mis hermanos, Jesús es el rey verdadero, es el rey eterno, es un rey poderoso. En el día de hoy se conmemora un aniversario más de lo que se conoce en el mundo católico o en la cultura general, el Domingo de Ramos. Fue el domingo que Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén. El pueblo lo recibió como rey, aunque no era el tipo de rey que ellos esperaban, sí era el rey que ellos necesitaban y es el rey que nosotros necesitamos. Por eso he titulado este mensaje, Jesús, el rey que necesitamos. Yo quiero que me acompañen a la palabra en el libro de Marcos, capítulo 11, versos del 1 al 11. Marcos, capítulo 11, versos del 1 al 11. Esto es uno de los eventos
que aparece en los cuatro evangelios, junto a la multiplicación de los panes y los peces y la muerte y la resurrección de Cristo. Vamos a leer Marcos 11, del 1 al 11. La palabra del Señor dice lo siguiente. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los olivos, Jesús envió a 12 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea enfrente de ustedes, y tan pronto como entren en ella, encontrarán un pollino en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les dice: ¿por qué hacen eso?, digan: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera de la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos le respondieron tal como Jesús les había dicho y les dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y él se sentó sobre él. Muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que seguían gritaban: ¡Hosanna! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. ¡Hosanna en las alturas! Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. El libro de Marcos nos muestra a Jesús como el siervo sufriente, aquel que venía a dar su vida en rescate por muchos. Eso lo encontramos en Marcos 10:45. Podemos ver, si estudiamos todo el libro, que las personas que tuvieron un contacto con Jesús tuvieron una reacción, ya sea de aceptación o rechazo, pero ninguno permaneció en un punto neutro. También vemos la importancia de la muerte de Jesucristo en este libro. Nos habla en 3 ocasiones, Jesús se refiere a los discípulos sobre su muerte. Les habla en el capítulo 8, en el capítulo 9 y luego en el capítulo 10, donde le explica con más detalles el tipo de muerte que él tendría. Este libro, los primeros 10 capítulos, Marco abarca los primeros 3 años de Cristo, o los 3 años que estuvo como ministerio. Y luego, del 11 al 16, vemos lo que se llama la Semana de la Pasión, que fue lo que conocemos hoy como la Semana Santa, que inicia con este evento, con la entrada triunfal a Jerusalén. Jesús se acercaba a Jerusalén. Él había estado, según nos dice el libro de Juan, capítulo 12, había estado en la casa de Lázaro y las hermanas. Allí habían ido muchos judíos que se habían enterado de la resurrección de Lázaro. También los sacerdotes se habían dispuesto no solo a matar a Jesús, sino a Lázaro, porque a causa de Lázaro muchos habían creído en Jesús. Aquí lo vemos, que venía entrando, acercándose a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los olivos, envía a 12 de sus discípulos a buscar un pollino que estaba atado, el cual no había sido montado por nadie. La Biblia no nos dice quiénes eran esos discípulos. Algunos han especulado que eran Juan y Pedro, porque eran los mismos enviados a preparar la Pascua, pero la Biblia no nos da detalles de quiénes eran esos discípulos. Ellos fueron a buscar el pollino, y la razón de esto la encontramos en el capítulo 21 del libro de Mateo, donde Mateo nos explica por qué era necesario buscar un pollino. Y era para que se cumpliese la profecía que estaba en el libro de Zacarías, capítulo 9, verso 9, que hablaba de que el rey venía manso montado sobre un pollino. Jesús envía a estos discípulos, les da las instrucciones en caso de que alguien le preguntase qué estaban haciendo. Ellos solamente debían decir: el Señor lo necesita
y lo devolverá después. Ellos le llevan el pollino, ponen sus mantos sobre el pollino para que el Señor se monte. Cuando Jesús se monta, dice la palabra que mientras se movían aquí, podemos ver, muchos tendieron sus mantos sobre el camino y otros cortaron ramas de los árboles de los campos y la tendieron también mientras Jesús iba pasando. Y estaban gritando, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa palabra, Hosanna, se usaba para saludar, también para mostrar adoración, pero el significado es salve. Ellos lo que estaban diciendo era, sálvanos ahora. Había expectativas entre los judíos de que el Mesías estaba cerca. Había un grupo que había llegado aquí, me gusta como lo dice Mateo, había multitudes que iban delante, multitudes que iban detrás. Había un grupo que había venido desde Betania, otro grupo que se había adelantado y estaban esperando a Jesús a hacer su llegada, y aquí comenzaban a gritar, Hosanna, Hosanna. Había grupos que se preguntaban quién era Jesús. Había otros que habían venido por la resurrección de Lázaro. Había otros que le habían contado y se habían enterado a través de una tercera persona lo que Jesús había realizado. Pero había un grupo también que se preguntaba quién era Jesús. Aquí están todos. Puede ser que en esta mañana también haya un grupo similar aquí con nosotros. Aquí todos comenzaron a vociferar, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Como sabemos, los judíos estaban esperando un Mesías, pero el tipo de Mesías que ellos esperaban era un Mesías político, un Mesías militar que los libraría del yugo de los romanos. Y por eso comenzaron a vociferar, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Y dice el versículo 11, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y después de mirar todo alrededor, salió para Betania. Algunos comentaristas, hablando de este versículo 11, nos dicen que Jesús estaba planificando lo que haría en el día siguiente, cuando viene en la entrada al templo y estaban los mercaderes ahí, y ya sabemos lo que sucedió. Pero viendo este contexto del libro, de este verso, del verso 1 al 7 de este capítulo 11 del libro de Marcos, podemos ver a Jesús planificando su entrada. Jesús tenía el control de todas las cosas. Él tenía todo bajo su control. Y por eso yo titulé el primer punto que voy a tratar en esta mañana, que el rey que necesitamos tiene el control de todas las cosas. Él sabía lo que iba a suceder, sabía lo que le iban a preguntar a los discípulos cuando fuesen a buscar el pollino. Él tenía el control de toda la situación. Nada de lo que ocurrió fue al azar. Él lo había planeado todo para que se cumpliese la profecía. Me llama la atención la actitud de los discípulos. En ningún momento vemos que los discípulos hayan cuestionado el mandato de Jesús. Ellos obedecieron todo al pie de la letra lo que el Señor les había dicho a ellos. El capítulo 12 de Juan nos dice que ellos no entendieron, ellos no habían entendido lo que estaban haciendo, lo que el Señor había hecho, sino después de que Jesús fue glorificado, ellos pudieron entender. También nosotros debemos de obedecer al Señor, aunque muchas veces no vamos a entender lo que Él está haciendo, al igual que los discípulos. Ellos obedecieron las instrucciones de su maestro, a pesar de que no estaban entendiendo en su totalidad lo que el Señor les estaba diciendo. Me llega a la memoria, hace unos meses ocurrió un cambio de un jugador en la NBA, que es la liga de baloncesto, la mejor liga de baloncesto del mundo considerada. Ocurrió un cambio entre un equipo de Brooklyn y el equipo, otros equipos involucrados, donde llevó a uno de los mejores jugadores a formar parte de Brooklyn, y ahí tuvieron lo que se llama en la NBA un Big Three, o tres jugadores muy buenos que tenía el equipo.
y ahí involucró a un jugador llamado Caris Laver. Muchos se centraron simplemente en el cambio que ocurrió, pero lo que ocurrió con este jugador llamado Caris Laver fue que él se sintió desilusionado por lo que había acontecido, pero luego se sintió bien por lo que le dijeron. Cuando él iba a pasar al otro equipo al cual lo enviaron, él tenía que someterse a análisis médicos. Y ahí le descubrieron que se le estaba formando un tumor en su cuerpo. Él se sintió mal por el cambio que ocurrió, pero el Señor tenía un propósito con eso y después le agradece al Señor por lo que había hecho. Él dijo, él le agradeció a Dios porque si no hubiese sido por ese cambio que él no quería, no hubiese descubierto que se le estaba formando un tumor en su cuerpo. Muchas veces el Señor hace cosas que al principio no nos agradan a nosotros, pero nuestro deber es obedecer lo que Jesús nos manda a pesar de que no entendamos lo que está pasando. Todo lo que hizo Jesús, si estudiamos los evangelios, fue con un propósito. Nada de lo que pasó fue una improvisación. Jesús, por ejemplo, resucitó a Lázaro, él resucitó muertos, él calmó tempestad, él también sanó enfermos, liberó endemoniados, personas endemoniadas, pero todo era con un propósito. Lo vemos con la resurrección de Lázaro. A Jesús se le había dicho con día de autoridad que Lázaro estaba enfermo, pero ¿qué él le dice a los discípulos? Él se quedó más tiempo y le dice que esa muerte o esa enfermedad de Lázaro no era para muerte, sino para la gloria de Dios. Lo vemos también en la multiplicación de los panes y los peces. Ahí Jesús le dice a los discípulos, alimenten a la multitud. Los discípulos contestaron de una manera natural. ¿Con qué lo vamos a alimentar? ¿Con qué le vamos a dar alimento? Pero Jesús sabía lo que iba a hacer. Jesús tenía el control de todo. Con los 5 panes y los 2 peces, Jesús oró, lo multiplicó y todos comieron. Otro evento es que incluso sobre su vida Jesús tenía el control. Él sabía que iba a ser entregado a los líderes religiosos, que luego iba a ser entregado a los gentiles, pero él dice en Juan 18 que nadie le quita su vida, sino que él la da y la vuelve a tomar. Entendiendo todo esto, que Jesús tiene el control de cada situación, Jesús nada de lo que hizo fue improvisado, así como lo hizo con este pollino, donde el propósito era que se cumpliese la escritura. Eso nos da aliento a nosotros. Entender que cada situación que estamos pasando, que Cristo tiene el control de todo, nos debe a nosotros animar a creer cada día más. Decía R.C. Sproul, ¿qué atributo más confortador es saber que Dios controla todo? La soberanía de Dios. En momentos de adversidades, en momentos de dificultades, los hijos de Dios pueden confiar en Él. Mis hermanos, entender cuando sabemos que Jesús tiene el control de todo, ¿cómo actuamos? Cuando el Señor nos pide que hagamos algo, ¿le obedecemos a pesar de que no lo estamos entendiendo, que es muy difícil, o hacemos caso omiso de eso? Otra cosa que podemos ver, dice que muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Aquí Jesús está haciendo su entrada, de los versos 8 al 10. Jesús está haciendo su entrada. Es aclamado por las personas. Le están arrojando los mantos y las ramas en señal de honra y adoración a Jesús. En otras ocasiones en la palabra podemos ver que Jesús no acepta el reconocimiento de las personas, incluso de los espíritus. En Marcos 3:12, los espíritus del endemoniado, los demonios, estaban diciéndole a él que él era el Hijo de Dios y él lo reprendió. Vemos también, luego de la resurrección de la hija de Jairo, cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, le dicen, no le digan a nadie lo que ha acontecido. Eso ocurrió también con un leproso. Le dijo lo mismo Jesús, que no le dijese a nadie lo que ha acontecido, sino que se mostrara
a los sacerdotes. En otra ocasión también le dice a un sordomudo que no le dijese a nadie. Pero aquí Jesús está entrando y me llama la atención porque anteriormente también la Biblia nos cita que hubo un grupo, luego de la alimentación de los 5,000, hubo un grupo que quería prender a Jesús para hacerlo rey, pero él huyó al monte solo. Pero aquí Jesús está entrando en Jerusalén, Jesús está recibiendo la adoración de las personas, está recibiendo la manera como le están haciendo la entrada aquí a Jesús. Ya era la última semana de su vida aquí en la tierra. Ellos estaban cortando las ramas de los campos en señal de adoración y gritando Hosanna. Como les había dicho, ellos estaban esperando un Mesías político, militar, que los librase del yugo de los romanos, algo similar a lo que había ocurrido, o haciéndolo en historia para hacerle algo similar a lo que había ocurrido entre el año 167 y 161 antes de Cristo. Un sacerdote llamado Matatías y sus hijos, entre ellos Judas Macabeo, habían iniciado una revuelta en contra del rey Antíoco IV Epífanes, quien había sido un rey que había gobernado de manera malvada, que prohibió el culto de los judíos en el templo. Y algo que llegó a hacer ese rey malvado fue que sacrificó a un cerdo en el templo judío. Los macabeos iniciaron esa revuelta, pudieron acabar con el reinado de Antíoco y volver a restablecer el culto judío en el templo. Algo similar a eso era que estaban esperando los judíos en ese momento. Y Jesús lo pudo haber hecho. Jesús tenía miles de personas siguiéndola atrás, miles esperándola adelante. Y si Jesús hubiese querido iniciar una revolución en ese momento, Él lo hubiese logrado. Además de que Él es Dios, de que Él era Dios y con solo una palabra podía terminar con cualquier soldado del Imperio Romano. Pero ese no era el propósito de Jesús. Él había venido a morir por rescate de muchos. El propósito de Jesús, y como Él le dice, el reino de Él no era un reino de este mundo, como Él se lo dice posteriormente a Pilato. Cuando Pilato le pregunta, ¿eres rey? Y Él dijo, mi reino no es de este mundo, porque si fuera de este mundo, yo le hubiese dicho a mis servidores y ellos hubiesen peleado para que yo no fuera entregado a los judíos. Vemos cómo Jesús aquí en este momento recibe la adoración, mis hermanos. Si no conocemos, ellos se habían perdido, ellos estaban esperando el Mesías había llegado, pero ellos no lo identificaron tal como Él venía. En una ocasión, un rey quería conocer a Dios. Buscó a muchos sabios en ese momento para que lo ayudasen a conocer a Dios, pero ninguno le aclaraba quién era Dios. Se enteró un pastor que vivía lejos, tenía que trabajar en la iglesia, también trabajar en el campo, y llegó a donde el rey, luego de enterarse de lo que el rey estaba buscando, y en ese momento él le dice al rey, yo le diré quién es Dios, para que usted lo entienda. Yo le voy a explicar quién es Él. El rey ve a este hombre que no está vestido bien, que está un poco sucio, le dice, bueno, explíqueme. Le dice, quítese su ropa y póngase la mía, y yo me voy a poner la de usted. Dice el rey, ¿cómo así? Sí, quítese la ropa y yo le voy a explicar lo que sucedió. El rey termina quitándose la ropa, poniéndose la ropa del pastor. Le dice, Dios se despojó, no escatimó ser Jesús, no escatimó ser igual a Dios y se humilló haciéndose obediente hasta la cruz. Usted con su ropa de rey ahora tiene mi ropa sucia, usted está poniéndose mi ropa, eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Él se despojó a sí mismo haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz. El rey
eterno, el Rey soberano, el Rey grande, se humilló y vino aquí a la tierra, haciéndose semejante a nosotros. Eso era lo que no entendía el pueblo en ese momento. Ellos no estaban viendo al Rey que venía a salvarlo, ellos simplemente estaban viendo la liberación del pueblo judío y lo estaban adorando, pero no era una adoración sincera, y eso lo vemos porque luego ese mismo, o parte de las personas que lo estaban adorando en ese momento, luego la vemos gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Esas mismas personas que recibieron a Jesús con tanta emoción, cuando descubrieron que no era el Mesías que ellos estaban esperando, ellos gritaron: crucifíquenlo. Alguien decía: crea expectativa en una persona y no lo cumplas, y luego vas a ver una persona desilusionada. Ellos se habían creado expectativas en lo que era Cristo, pero no lo conocían tal cual es. Así como el rey que quería conocer a Cristo y no lo conoció porque estaba delante de muchas personas que tal vez le iban a dar historias y fundamentos que estaban en la palabra, no lo conocía y lo quería conocer. Así mismo estaba el pueblo. Ellos entendían en la palabra quién era Jesús, y se decía en ese momento que si el pueblo de Israel era digno, él vendría como un rey fuerte, pero si era indigno, vendría humilde. Al parecer ellos entendían que eran dignos del Señor y por eso estaban esperando un rey fuerte. Pero eso solamente era un dicho que se decía, no era que la palabra estaba diciendo eso. Y ellos no estaban entendiendo qué tipo de rey era el que ellos necesitaban. Era un rey que lo iba a librar del yugo más grande que puede haber, que es el yugo del pecado. Es un rey que nos liberta del pecado. Vemos cómo Jesús luego, aquí nos dice en el verso 11, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Si yo fuera a titular este verso 11, lo titulara el lamento del rey. El lamento del rey. Nos dice Lucas que Jesús lloró al ver la dureza del pueblo, al ver que ellos no han visto que Él había llegado. Ellos todavía estaban esperando un rey conforme a sus expectativas. Hoy día nosotros podemos caer en ese mismo error. La psicología humanista se ha entrado en muchos círculos evangélicos y pone al hombre en el centro de las cosas. Creemos que el evangelio es una lámpara mágica que solamente hay que frotarla varias veces y nuestros deseos son cumplidos. Algo similar estaba pasando aquí. Ellos tenían un deseo, tenían una realidad, estaban viendo al Mesías basado en la realidad que ellos tenían del yugo romano, pero no estaban entendiendo qué tipo de Mesías era el que ellos necesitaban. Un Mesías que merece toda nuestra adoración, un rey que merece todo nuestro amor porque Él nos amó antes de que nosotros lo hayamos amado a Él. Él es el rey que ellos necesitaban y es el rey que nosotros necesitamos. Hermano, ¿conoces a tu rey tal cual es? Si lo conoces, ¿le estás adorando? ¿Estás rindiendo tu adoración? ¿Es tu adoración simplemente como la de algunos de estas personas de labio? Pidámosle al Señor que examine nuestro corazón. Cuando salíamos a predicar un grupo en la universidad, le hacíamos una pregunta a las personas. La pregunta que le hacíamos es: ¿quién está en el trono de tu corazón? ¿Quién está en el trono de tu corazón? ¿Eres tú mismo quien guía tu vida, quien está en el trono de tu corazón? ¿O es Cristo quien está en el trono de tu corazón? Eso va a determinar quién es el rey de tu vida. Eso va a determinar quién está guiando tu vida. No hagamos como la canción donde dice: sigo siendo el rey. Sino Cristo debe ser el rey de nuestra vida.
Orémosle al Señor, pidámosle que nos examine para ver si Cristo verdaderamente es el Rey de nuestros corazones. Orémosle, ya para ir concluyendo, pidámosle a Dios que nos muestre. El Rey vino como siervo hace más de 2000 años, pero Él es un Rey eterno. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y Él regresará. Todo ojo le va a ver, toda rodilla se tendrá que doblar ante Él. Así que meditemos en eso, meditemos en lo que hizo el Rey por nosotros, el sacrificio de Él, su entrada y su propósito aquí en la tierra, que fue morir por nosotros para darnos salvación. Él es el Rey que controla todo, Él es el Rey que merece nuestra adoración y por lo tanto debemos de adorarlo con nuestra vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias porque podemos confiar en ti, podemos confiar en tu amor, podemos confiar en tu bondad, podemos confiar en ti porque tú tienes el control de todas las cosas y solo tú mereces nuestra adoración. Ayúdanos a poder tener un corazón abierto para escuchar tu palabra, para poder crecer en ti, Padre. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Que el Señor bendiga su palabra. Les invitamos a que nos pongamos una vez más de pie. Terminemos nuestro tiempo respondiendo en adoración a nuestro Dios. Venimos a
monte se moverá. Sin la fe permanecer en Jesús, poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Amén. Gracias, Señor. Permítenos, Señor, vivir siempre por fe y no por vista. Que tú, Señor, sea nuestro norte y que nuestros ojos, Señor, estén siempre puestos en ti. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén. Y amén. Mis hermanos, estamos despedidos. Recordemos en la salida, en la recepción, tomar el formulario para la clase de célula. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo que viene.